Ya estamos listos para empezar entonces esta jornada informativa. Así es, vamos a ver quiénes nos van a acompañar el día de hoy. Hoy estará con nosotros el ministro de Gobierno Francisco Jiménez para ampliar esta reacción que ha tenido el gobierno al conocer los resultados del conteo, ¿no? Que ya deja ver que se antepone el no al sí en las preguntas de la consulta ciudadana propuesta precisamente por el gobierno. Y vamos a conversar también con el flamante alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien nos va a delinear cuál es su plan de trabajo para iniciar este proceso de transición hacia el 14 de mayo, cuando asuma el periodo de 2023-2027 al frente de la alcaldía de la capital. Aquí empezamos. Finalmente, el gobierno se pronunció un día después de que se conocieran los resultados de las elecciones seccionales y del referendo constitucional. El presidente de la República, Guillermo Lasso, habló en cadena nacional anoche. Sí, el presidente recordó que el objetivo del referéndum siempre fue escuchar a la ciudadanía, sea cual sea su pronunciamiento, y agregó que la propuesta de 8 preguntas no da las respuestas y soluciones a los principales problemas del Ecuador. Escuchemos. El objetivo del referéndum del pasado domingo siempre fue escucharlos, sea cual sea su pronunciamiento. En esa manifestación, en ese acto de expresión popular, anidan las respuestas y soluciones a los principales problemas que nuestro país atraviesa. No tengo ninguna duda de eso. Tenemos la certeza de que, más allá de los resultados de la consulta popular, la gran mayoría de ustedes desea y anhela un país mejor. Y creemos que votó con la seguridad de que su decisión contribuía a ese noble fin. No tengo dudas, si juntáramos a quienes votaron a favor de las 8 propuestas y a quienes lo hicieron en contra, las demandas de todos son las mismas. Más seguridad, mejor educación, mejor salud, más trabajo, mejores empleos. Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad. Pero también lo fue a toda la dirigencia política y al Estado. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente. Este presidente acoge ese llamado y, como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. 7:06 de la mañana, los candidatos de la Revolución Ciudadana ganaron la alcaldía de Quito y prefectura de Pichincha. Pavel Muñoz y Paola Pavón afirman que trabajarán en conjunto y aseguran que no les interesan las disputas políticas con el gobierno. Entre sus prioridades, Paola Pavón mencionó que continuará con los programas que impulsa la prefectura, mientras que Pavel Muñoz habló de recuperar los espacios públicos en Quito y convertirla en un polo de desarrollo. Asegura que una vez posesionado, arrancará con 3 ordenanzas prioritarias. La posesión de las autoridades electas, hay que decirlo, Milton, será el próximo 14 de mayo. A propósito, el nuevo Consejo Metropolitano de Quito no tendrá mayorías absolutas, tal como se ha mantenido en estos 4 años, digamos 8 años. La nueva integración de la institución después de las elecciones quedará
con pequeñas minorías que deberán trabajar en alianzas. El escrutinio muestra que Revolución Ciudadana tendrá la bancada más grande con 8 concejales de la Alianza Quito, que patrocinó a Pedro Freile, y de la Alianza Juntos por la Gente, que apoyó a Jorge Yunda, que llevan 4 curules cada una. La Izquierda Democrática tendría 3 concejales y la Alianza Va por Ti, que promovía a Lucelena Coloma, 2 curules. Es decir, que en total habrán 5 fuerzas políticas en la nueva conformación del Consejo, por lo que las negociaciones serán cruciales para Pavel Muñoz como alcalde. 27. Con una caravana, Aquiles Álvarez y Marcela Guiñaga celebraron su triunfo a la alcaldía de Guayaquil y a la prefectura del Guayas, respectivamente. El correísmo le arrebató así la administración a los socialcristianos que van por sus 31 años que estuvieron al frente, ¿no? Las nuevas autoridades de Guayas y Guayaquil son correístas. Las 5, la de la victoria, sí señor. En el suburbio de la ciudad, quienes les dieron el triunfo esperaban por ellos. Las banderas flameaban. La primera en llegar a esta caravana, denominada la Caravana del Triunfo, fue Marcela Guiñaga, prefecta electa del Guayas. Se hizo posible este 5 de febrero, gracias. Y el compromiso es enorme, la responsabilidad es gigantesca. Tenemos tanto que hacer, tenemos tanto que construir juntos. Sobre lo que se vendrá ahora, que ella ocupará la prefectura, descartó que se trate de auditorías. Mira, yo no soy ni auditora de la Contraloría ni pesquisa. Eso le corresponde a las autoridades de control. Luego llegó Aquiles Álvarez, el alcalde electo de Guayaquil, quien con complicaciones entre sus simpatizantes subió en ese vehículo y comenzó el recorrido. Tomaron varias calles del suroeste, pasaron por el centro de la ciudad y llegaron hasta el corazón de Guayaquil. La caravana, luego de al menos 3 horas y media de recorrido, se detuvo y lo hizo enfrente del municipio de la ciudad. Simplemente de manera simbólica queríamos terminar aquí, gracias a Dios se cumplió el objetivo. Allí Álvarez dijo que no quería hablar mal de nadie, pero habló. Se acabó una etapa de... No quiero hablar mal de nadie, ¿no? Pero creo que Guayaquil necesitaba una oxigenación y la provincia también, ¿no? Así que hoy la gente eligió, gracias a Dios se respetó la voluntad popular. Y para terminar, a todos mis compañeros que están aquí y a todos los guayaquileños que me ven por aquí, está prohibido decirme alcalde, yo soy Aquiles. Más temprano, luego de cerca de 12 horas de silencio, la alcaldesa que buscaba la reelección, Cintia Viteri, reconoció la derrota a través de un video posteado en sus redes sociales. Quiero también felicitar al señor Aquiles Álvarez, es el nuevo alcalde de la ciudad de Guayaquil, ganó las elecciones y le deseo todo el bien del mundo. Cuídela como si fuera su casa y pelee con ella y por ella como si fuera el mismísimo Dios. Susana González, prefecta del Guayas, quien tampoco logra la reelección, lo hizo a través de este comunicado. Felicitó a Guiñaga por su triunfo y dijo que ha dispuesto a su equipo a preparar todo para que se lleve a cabo una transición ejemplar. La caravana de los futuros administradores de la ciudad y de la provincia finalizó con fuegos artificiales en una ciudad que por 31 años fue socialcristiana. Y la reacción de Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, llegó la tarde de ayer. Sí, en un video reconoció el triunfo de Aquiles Álvarez y Marcela Guiñaga. Dijo además que no responsabiliza a nadie por lo ocurrido y que deben aprender la lección. Nebot también usó parte de su intervención para criticar al presidente Guillermo Lasso. Sí, aseguró que por sus políticas austeras y tributarias los ecuatorianos le dijeron no en las urnas. Sostuvo que parte de su error fue aliarse con personas como él. Escuchemos parte de lo que dijo. Corresponden democrática y caballerosamente aceptamos el triunfo legítimo de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y de Marcela Guiñaga como prefecta del Guayas. No voy a responsabilizar a nadie, no es mi estilo, pero sí a decir que pese a que mucho de ello se ha hecho, un grupo importante de ciudadanos ha considerado que no fue suficiente y lo expresaron en las urnas. Ese error y cualquier otro debemos corregirlo. En el año 2021, pensando en que era lo más conveniente para el país,
dimos nuestros votos para presidente a un hombre que nos traicionó. No solo a nosotros, sino a ustedes, los ecuatorianos. Esto, por supuesto, terminó con su credibilidad y popularidad, al punto que el pueblo considere a cualquiera mejor que él. Situación que agravó luego al tratar de beneficiarse irresponsablemente de una consulta que convocó, como advertimos públicamente, a que una gran cantidad de ecuatorianos la utilice para castigarlo y decir no a su gobierno. Los socialcristianos debemos aprender la lección. Yo al menos la he aprendido. Nunca más debemos aliarnos con aprovechadores que carecen de coherencia y de palabra. Bueno, de los 15 concejales que integran el Consejo Municipal de Guayaquil, 8 son de la Revolución Ciudadana, 6 del Partido Social Cristiano y 1 pertenece al movimiento Suma. Tendría una mayoría amplia para poder operar en la ciudad, pues se lleva más de la mitad de las curules y con esto también termina la hegemonía social cristiana dentro del Consejo de Guayaquil, que vino de la mano de sus alcaldías. El nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya va tomando forma. Hasta ahora estaría conformado por 3 miembros afines al correísmo, 2 al social cristiano y 2 independientes. Este consejo conservará la facultad de designar a las autoridades de control, entre ellas el Contralor, el Fiscal General, entre otros. El nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quedaría conformado de la siguiente forma una vez que se oficialicen los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Augusto Verduga Sánchez, abogado de 34 años, lleva una década en la función pública. Su candidatura fue apoyada por el expresidente Rafael Correa. Allenbert Vera, abogado de 40 años con un doctorado en Derecho Penal. En su hoja de vida resalta su experiencia como abogado personal del expresidente Correa. Su candidatura también fue impulsada por el ex primer mandatario. Andrés Fantoni, licenciado en Ciencias de la Educación de 36 años, fue funcionario del Ministerio de Educación en 2017, fue asesor de la Corporación Registro Civil del municipio de Guayaquil y de la Agencia de Tránsito y Movilidad. Por las mujeres, Yadira Saltos tiene 46 años y es contadora de profesión. Su nombre fue promocionado como precandidata a la alcaldía de Portoviejo por el movimiento Revolución Ciudadana. Al consejo llegaría también Michelle Calvache, de 37 años. Tiene una maestría en Derecho Administrativo. Laboró en las áreas jurídicas del Ministerio de Salud Pública, Consejo de la Judicatura y otras entidades públicas. No tiene pasado político. Nicole Bonifaz tiene 33 años y es ingeniera en Administración de Empresas. Bonifaz fue asesora del exgerente general de Petroecuador, Ítalo Cedeño. Su campaña fue promovida por el Partido Social Cristiano. Por Pueblos y Nacionalidades, Joana Verde Soto, de 31 años. Es abogada y máster en Derecho Penal. No tiene antecedentes políticos. El nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conservaría la facultad de designar a 77 autoridades de control y sus 7 consejeros seguirían eligiéndose por voto popular. La ley del Consejo de Participación Ciudadana determina que su pleno tomará decisiones con la mayoría absoluta de sus miembros. Esto quiere decir que se requiere de los votos de 4 de los 7 miembros o por unanimidad para resolver sus funciones. 7:15 de la mañana, momento de irnos a una pausa, Milton y amigos. Recuerden que más adelante vamos a conversar con el ministro de Gobierno y el flamante alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Seguimos. La reforma a la seguridad social que impulsan los jubilados como una iniciativa popular tendría el camino libre en la Asamblea Nacional una vez que el Consejo Nacional Electoral les aprobó las firmas.
El proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIES ya fue presentado a la Asamblea en octubre como iniciativa popular normativa y se esperaba la validación de las firmas para seguir con ese trámite. Ahora esperan más bien la notificación del CNE a la Asamblea para que corran los 180 días de plazo que establece la Constitución para que se trate la propuesta de varios cambios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en el Banco del IES. Sí, los principales ejes son, 1, modificar la composición del Consejo Directivo del IES para que los afiliados y los jubilados del Seguro Social Obligatorio tengan una mayor representación. 2, modificar el proceso de selección de los miembros del directorio del Banco del IES. 3, que el BIES sea un banco de primer piso. 4, que el Seguro Social tenga una participación accionaria en la explotación petrolera, en las telecomunicaciones, en la minería metálica y en el sector eléctrico para que así el Estado pague la deuda pública que tiene con el IES y cumpla esta obligación. 5, además que el Estado transfiera el Banco del Pacífico al Seguro Social como parte de la deuda pública que tiene con el IES. y 7:21 de la mañana y hoy se tiene previsto que se reinicien los viajes de inducción del Metro de Quito después de haber sido suspendidos por algunos inconvenientes, Milton. Así es, vamos en directo con Paul Cuello que nos informa desde la estación del Labrador, la principal estación del Metro de Quito. Hola, Paul. Gracias, Milton. Liz, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, hoy se reinician estos viajes de inducción acá en el sistema del Metro de Quito después de haberse presentado algunos inconvenientes. No obstante, las autoridades de este nuevo sistema han manifestado que esto no ha retrasado la operación como tal que inicia en el mes de marzo, es decir, el próximo mes. También indicaron que hasta el momento más de 56,000 personas se han activado la cuenta del Metro de Quito. Las personas que quieran participar de estas actividades deben inscribirse en la página del Metro de Quito, www.metrodequito.com, asignar la hora, la fecha justamente y visitar cualquiera de las estaciones. También han indicado que desde el 22 de diciembre hasta la fecha 62,389 personas han participado de estos viajes de inducción. Han recomendado que los capitalinos vengan, realicen estas actividades de inducción para que conozcan este nuevo sistema. Hay muchas cosas nuevas que conocer, no es el mismo sistema del transporte público terrestre, entonces es importante que la gente, los quiteños, conozcan este nuevo sistema. Hace pocos minutos nada más ingresó ya el primer grupo que hará esta inducción, estos viajes en los trenes por las diferentes estaciones. Nosotros les estaremos contando más detalles en nuestras próximas emisiones de esta actividad que se retoma justamente el día de hoy. Milton, Liz, regreso a ustedes, amigos, buenos días. De las entrevistas en 24 horas. Son las 7:33 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida a Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, que ya nos acompaña en los estudios en Quito. Buenos días, ministro. ¿Qué tal, Liz? Buenos días. Un gusto poder compartir panel con usted. El gusto es nuestro, ministro. Bueno, los resultados del día domingo ya escrutados por el Consejo Nacional Electoral anteponen el no al sí dentro de esa consulta ciudadana propuesta por el gobierno. El presidente Lasso decía ayer que esto es un llamado del pueblo precisamente al gobierno, dirigencias políticas y al Estado. Pero ¿qué falló de parte de ustedes que no lograron consolidar los resultados? Bueno, yo creo que el pueblo al final es el que tiene la última palabra. Nosotros hicimos nuestro trabajo que significaba interpretar cuáles son las necesidades ciudadanas, porque tampoco es que han desaparecido por el hecho de la consulta, de qué manera se pueden reforzar los problemas, o mejor dicho, de qué manera se pueden reforzar las soluciones para los problemas de seguridad, de qué manera se puede reforzar la institucionalidad, pero el pueblo consideró que esa no es la vía, que debemos seguir intentándolo con las herramientas que tenemos. Fue una decisión bastante ajustada, 52-48, 53-47, en fin, se podría decir que de cada dos ecuatorianos uno piensa de una manera y otro piensa de otra forma en términos de las soluciones que deben implementarse, pero lo que está claro es que ya el pueblo decidió, pese a que hay algunos miles de actas con inconsistencias y que el Consejo Nacional Electoral pues va a revisarlas en los próximos días. Para nosotros esto es también una información que procesamos.
somos el gobierno del Ecuador, tenemos que seguir adelante, debemos seguir construyendo este país para 18 millones de ecuatorianos y, por supuesto, conforme al llamado que ha hecho el presidente Lasso, estamos dispuestos a colaborar con las diferentes organizaciones políticas. Pero, ministro, pero ese no, ¿es un no a esas vías que proponía el gobierno para tener herramientas y hacer frente a los problemas que usted aquí ha enunciado, o es un no al proponente de la consulta? Siempre hay de lo uno y de lo otro. No puedo dar una respuesta tajante sobre si es lo uno o es lo otro, porque habrá quienes consideren que es un no al gobierno y otros consideren que es un no a las preguntas. Pero lo cierto es que también hubo un sí al gobierno y también hubo un sí a las preguntas, porque en todos los casos la respuesta fue ajustadísima en un sentido y en otro. Los grandes políticos de todos los tiempos, por ejemplo, Churchill decía que el triunfo no es definitivo y que el fracaso no es fatal, y que lo que cuenta es el coraje para seguir adelante. Y nosotros como gobierno debemos seguir adelante. Nuestra obligación es seguir en la búsqueda de soluciones para los 18 millones de ecuatorianos. Eso es lo que estamos haciendo y sabemos que estamos en un proceso casi hasta de redefinición de un gran contrato social, un gran pacto social que nos involucra a todos los ecuatorianos. Somos un país diverso con diferentes visiones, pero aquí estamos hablando de un proceso democrático donde se respeta la voluntad del mandante, donde seguimos caminando y donde, por supuesto, vamos a seguir en la búsqueda de mejores días para todo el pueblo. Pero considerando que hay más de un 50% en cada una de las preguntas que dijo no a ese referéndum, ¿se está a tiempo para lograr ese acuerdo nacional? ¿El gobierno cuenta efectivamente con las herramientas para poder tener el respaldo en esa convocatoria? Por supuesto que sí, estamos a mitad de término, por decirlo así. Este es el segundo tiempo del partido, nos quedan 2 años de gobierno, tenemos que tomar soluciones, hay un eje muy claro en materia de seguridad que tiene que ser combatido. Hoy, con las nuevas autoridades en materia de gobiernos locales, en alcaldías, en prefecturas, esperamos poder colaborar. Próximamente se estarán convocando esas nuevas autoridades para poder tener un gran conversatorio que nos permita identificar soluciones comunes. En materia económica hemos avanzado mucho, pero tenemos que seguir avanzando y afinando todos los servicios públicos en las diferentes carteras, particularmente en algunas que son tan importantes para la gente, como por ejemplo salud, como por ejemplo vialidad, como por ejemplo seguridad social. Eso va a seguir mejorando con el decurrir de las próximas semanas y meses. En materia de agenda legislativa hay que trabajar con la Asamblea, pese a que el mundo en la Asamblea siempre ha estado un poco convulsionado y pues ya hemos visto que algunos actores políticos pues han dado sus declaraciones en un sentido y en otro, pero nuestra obligación es buscar ese panorama de concertación que nos permitió en el periodo pasado, bueno, el que apenas está concluyendo, que es esta primera parte, por decirlo así, llevar a cabo algunas leyes importantes como la de transformación digital. Hoy nos falta todavía trabajar sobre temas de reforma laboral, sobre temas de zonas francas y finalmente en el gran acuerdo de gobernabilidad que requiere el país, que se debe trabajar con algunas fuerzas políticas, con todas las fuerzas políticas. Algunas querrán, otras no querrán. Algunas estarán pensando ya en las próximas elecciones, otras dirán no, todavía hay un tiempo en el que tenemos que trabajar. De todo hay y tenemos que adaptarnos, pero lo que está claro es que el domingo nosotros recibimos una información de parte del electorado, todas las organizaciones políticas lo hicimos, eso ya está claro, hoy ya se viró la página, tenemos que seguir caminando sin dejar de tomar las lecciones que hemos aprendido en este domingo y por supuesto con optimismo, con fuerza y con la convicción de que nosotros representamos al Ecuador y es nuestra obligación ir para adelante. Ministro, pero es que ese resultado de las elecciones del domingo dejan prácticamente con lo que va escrutado hasta ahora fuera del mapa político al movimiento de gobierno, creo, plantean un resurgimiento de la revolución ciudadana que es la oposición férrea desde el comienzo al gobierno del Ecuador, denominada así por el presidente Guillermo Lasso. Y también escuchábamos ayer una reacción ya del líder del Partido Social Cristiano, de arrepentimiento de haber quizás apoyado a que Guillermo Lasso llegue a ese gobierno. Con ese escenario, ¿qué tan viable, insisto, se vuelve entonces lograr ese acuerdo? Bueno, pues los arrepentimientos son para los que se quieren ir a confesar y está bien, no hay ningún problema. Nosotros somos el gobierno, tenemos aproximadamente 24 o 25 alcaldes, manejamos el país en términos de que lo estamos representando, tenemos una presencia en el BAN de 22, 23 asambleístas. Yo creo que estamos dentro de la cancha. Lo que sucede es que hay que tomar nota y seguir. No nos podemos detener en lo que ha sucedido. Entendemos las posiciones que puedan tener algunas organizaciones políticas, tal vez también están haciendo sus declaraciones bajo el dolor de haber perdido bastiones históricos, pero eso cada uno lo tendrá que procesar. Nosotros vemos esto como un
proceso casi cíclico. No nos olvidemos que en las elecciones presidenciales, cuando todo el mundo pensaba que iba a ganar el candidato de la lista UNES, fuimos nosotros los que vencimos, inclusive remontando una diferencia importante. Y eso es la política, así es como sucede. Al final del día, las encuestas a veces se quedan colgadas en un armario y el que tiene la voluntad soberana es el que se pronuncia el día domingo. Y en este caso también ha sucedido de una forma más o menos parecida, porque pocos esperaban algunos resultados que finalmente fueron los que se dieron. Pero ya está, es así. Yo creo que uno tiene que saber asimilar lo que ha sucedido, enfrentar con serenidad los resultados, no andar buscando culpables en otras personas y entender que los países no apagan la luz y se van a otro lado. La gente tiene que seguir satisfaciendo sus necesidades de salud, tiene que seguir comiendo las 3 veces al día, tiene que seguir buscando un panorama que le permita construir un futuro de prosperidad y de paz, y en eso es lo que tenemos que estar concentrados, no solo el gobierno, sino los diferentes actores políticos. Ministro, pero los resultados del domingo causan preocupación también a nivel internacional. JP Morgan, este banco estadounidense, incluso se muestra preocupado por si va a lograr concretar todo su periodo de gobierno el presidente Guillermo Lasso. Les preocupa que pueda haber, dicen ellos, el riesgo de una terminación anticipada del mandato. Mi abuela me decía, ocúpate y no te preocupes. Y yo creo que esa es una frase que nos calza a todos. Hay que ocuparse para no preocuparse tanto. Al fin y al cabo, así es gobernar. Gobernar, por eso es considerado un arte, porque tiene que ver con la conciliación de una serie de intereses y el establecimiento de una serie de equilibrios. Yo creo que es en función de eso que tenemos que ir caminando hacia adelante. Las consultoras internacionales tienen todo el derecho para poner sobre la mesa los elementos que consideren, pero nosotros tenemos la obligación de gobernar, y el presidente Guillermo Lasso está muy claro en la hoja de ruta de concertación que ha buscado implementar, de acuerdos, de diálogos, de establecimiento de consensos con las diferentes fuerzas políticas. Entendemos que haya algunos que no se quieran sentar con nosotros, pero tenemos que seguir adelante, hoy con más fuerza y convicción que nunca. Pero es que ellos basan esta preocupación, dicen, en el difícil margen que tienen para poder maniobrar debido al escenario y poder lograr las reformas que usted mismo ha citado están pendientes. Sí, hay algunas reformas pendientes. Yo creo que, por ejemplo, este año el gran desafío es el de la reforma laboral. Tenemos un sistema que data ya casi de 150 años, una cosa de locos, verdaderamente, porque las últimas reformas importantes que se hicieron al Código de Trabajo, o mejor dicho, nuestro Código de Trabajo data de 1941, así que hay algunos temas ahí que tenemos que revisar. Hay un proyecto de ley de zonas francas que también tiene que implementarse. En materia de seguridad tenemos una agenda legislativa bastante fecunda que tiene que estarse trabajando desde la Asamblea, y tenemos que hacerlo. Al final la gente espera de los políticos que no se pasen en discusiones estériles, sino que afronten los grandes problemas y enfoquen las grandes soluciones que requiere el país. Insisto, el domingo fue un baño de verdad para todos, en algunos casos con muchas sorpresas, pero la vida sigue. Tenemos que seguir adelante y tenemos que solucionar los problemas que la gente tiene al frente. El presidente de la República decía el día domingo que al final la gente sigue esperando que se le solucionen sus problemas de salud, sus problemas de vivienda, sus problemas de seguridad, sus problemas de alimentación, sus problemas económicos, y en eso tenemos que seguir concentrados. Hoy nosotros hemos tomado nota de lo que ha dicho la ciudadanía y en función de eso trazaremos la nueva hoja de ruta que requiere el país, particularmente en estos próximos 2 años. Trabajar y trazar esta nueva hoja de ruta, escuchar también ese llamado del pueblo y hacer esa reflexión interna, ¿anticipa cambios en el Gabinete de Estado, ministro? Yo creo que esa siempre es una posibilidad. El presidente es el que tiene la última palabra. Nadie vino aquí con vocación de perennidad. Tenemos que entender que somos temporales y que todos los ciclos se van cumpliendo. Lo más importante aquí, primero, es que el país encuentre la forma de salir adelante, y para eso el líder de este proyecto es el presidente Guillermo Lasso. Y segundo, entender que todos somos parte de un equipo y debemos estar donde se nos requiera. Hay mucho trabajo por hacer y tenemos que tener esa disposición para hacerlo donde se nos solicite, y obviamente seguir con el impulso de este gran proyecto que supone la construcción de un nuevo pacto social para el Ecuador, estable, democrático, con paz, con transparencia y sobre todo con la posibilidad de establecer un nivel armónico de convivencia en conjunto. ¿Pero se lo analiza en este momento, ministro, como una de las acciones inmediatas? ¿Perdón? ¿Se lo analiza en este momento como una de las acciones inmediatas, ministro? ¿Analizar qué? No le entendí la pregunta. Cambios en el gabinete. Porque usted dice siempre está esa posibilidad, pero le pregunto si es que se está analizando en este momento tomar decisiones como esa.
Yo creo que siempre que se produce una elección, se analizan cambios, eso es normal. Así como cuando uno llega al poder tiene que incluir a un montón de gente, pienso que cuando se produce una elección y se modifica un tablero político o se restablece un tablero político, tiene que haber análisis de dónde es mejor que esté cada persona. Como siempre he dicho, aquí hay un jefe de barco, un capitán de timón, que debe establecer quiénes son las personas que lo acompañen en ese proceso y cada uno entrará en el campo donde el presidente lo solicite. No nos olvidemos que las cosas ni comenzaron el día de ayer ni terminan el día de mañana. Y así como nosotros ingresamos al poder hace 2 años con un resultado sorpresivo y eso provocó una modificación del tablero político, hoy también hay resultados que en cierta forma son sorpresivos y que también supondrán una serie de niveles de adaptación en el tablero político. E insisto, quien tiene la última palabra será el presidente, sea que decida mantener las diferentes carteras, sea que decida establecer cambios o sea que solicite diferentes niveles de apoyo en los diferentes espacios. Creo que hay que tener la maleabilidad y la adaptabilidad para cualquiera de estos escenarios e insisto, quedan 2 años de gobierno y tenemos que cumplirlos a cabalidad. Ministro, y una vez que no lograron concretar ese sí en el referéndum, ¿cuál es el plan B o el plan C para lograr tener esas herramientas que necesitan para hacer frente a 3 problemas que buscaban precisamente tener ese respaldo dentro de la consulta para darle viabilidad? Bueno, el plan B, fuera del escenario de la consulta, es el que estamos ejecutando ya, por ejemplo, en materia de seguridad. No nos olvidemos que allí hay 1.200 millones que está buscando recaudar el gobierno para terminar de equipar a las Fuerzas Armadas y a la policía. Tendremos que solucionarnos con nuestras herramientas domésticas porque ya no tendremos a disposición la colaboración, por ejemplo, a través de mecanismos como la extradición. Hay 73 UPCs que se están construyendo, sobre todo en 7 provincias de la costa, que van a permitir mejorar los índices de seguridad en la costa. Hay otros 26 cuarteles intermedios que se están llevando a cabo en zonas sensibles. Hay 358 millones que hoy por hoy están siendo asignados a las distintas obras que se tienen que llevar en materia de seguridad. Se está buscando la manera de fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con el Ministerio del Interior. Por lo tanto, hay cosas que están andando. En materia política e institucional, tendremos que trabajar con el marco institucional que tenemos hasta ahora. No hay, más allá de la realidad que tenemos en la Asamblea, no hay posibilidades ahora de cambio institucional. Hay que trabajar con esa materia prima. Nosotros tenemos una presencia ahí dentro de la Asamblea y no nos olvidemos que en mayo hay nuevas elecciones para el CAL y para las diferentes comisiones legislativas y con ese panorama es con el que tenemos que trabajar. Entonces, hay algunas cosas que podemos seguir mejorando e incrementando. Hay otras cosas que ya están dadas, como por ejemplo en materia política e institucional, pero sobre todo hay la voluntad de un gobierno encabezado por el presidente Lasso de seguir adelante y por supuesto buscar la manera de conciliar con los diferentes aspectos que hoy por hoy tenemos al frente. Ahora que habla de institucionalidad, contrario a lo que se buscaba a través del referéndum por parte del gobierno, se estaría conformando un Consejo de Participación Ciudadana conforme a los resultados, con candidatos que fueron promovidos por el correísmo, candidatos que fueron promovidos por el Partido Social Cristiano. Sí, sin duda alguna, esa es la realidad. Hay, si no me equivoco, 2 o 3 candidatos que fueron promovidos por el correísmo y que ahora llegan al Consejo de Participación, al igual que el Partido Social Cristiano, al igual que otras instituciones más independientes, sobre la cual están llegando también otros 2 perfiles. Y esa es la conformación que existe dentro del Consejo de Participación. Lo que esperamos es que quienes vayan en representación de los intereses nacionales y no necesariamente de las organizaciones políticas sepan honrar el mandato que van a recibir. Por ahora el Consejo de Participación, claro, se mantiene bajo los parámetros que ya estaba, hay que caminar con ellos, se acercarán nuevos procesos de designación y lo más importante es que mientras haya concursos transparentes y que permitan a la ciudadanía identificar con claridad quiénes son los que se pronuncian en cada espacio, pues no habrá problema. En la medida en que vuelvan las obscuridades, los concursos irregulares o las alternancias extrañas de una autoridad versus otra, entonces tendremos que poner el dedo en la llaga y evidenciarlo. Por ahora, así es como lo ha decidido la gente, así es como tenemos que seguir adelante. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias también a usted, Liz, por la invitación. 7:49 de la mañana, vamos a una pausa y ya regresamos.
7:52, saludamos al flamante alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Felicitaciones y mucha suerte en su trabajo. 4 años de gestión durísimos. Milton, gracias por eso, pero a la ciudadanía de Quito, millón gracias. Gracias por su respaldo, gracias por hacer viva la democracia, no solamente a los que votaron por nosotros, según cuál haya sido su expresión democrática, y a los que votaron, evidentemente se me quedan chicas las palabras de agradecimiento, pero muy contentos, y ahora tengo una claridad de que tengo que representar a toda la ciudad, absolutamente a todos. Problemas que resolver. Usted mismo lo acaba de vivir. El tráfico, el tránsito, las calles cerradas, le hizo que llegue tarde. O sea, ahí está. Sí, total. Además que en una entrevista anterior se demoraron un poquito más de lo que estaba previsto. A propósito. Pero Milton, a implementar nuestra agenda de trabajo. Recuerde usted, son 5 temas: el tema de seguridad, trabajo, protección social, el tema de movilidad tan importante, y un Quito intercultural, ecológico, activo, entretenido, que en algunos casos funcione 24 horas del día, 7 días de la semana. Pero quisiera, si me permite, Milton, darle a usted la prioridad de con qué vamos a empezar. Son 3 los principales, son los temas que yo he planteado. El primero incluso será la ordenanza que pondré en discusión del Consejo Metropolitano el día de la posesión, que es una ordenanza que nos debe permitir hacer una regularización masiva de barrios, porque Quito dejó de ser esa capital que tenía 90-95% de cobertura en agua potable y alcantarillado, así que debemos hacer eso, mejorar la cobertura en servicios básicos. Segundo, el tema de movilidad, tan importante, para no inaugurar las paradas, Milton, sino inaugurar el metro en serio, y que el metro sea el pretexto de iniciar la transformación del sistema de transporte público en Quito y del sistema de movilidad en su conjunto. Y el tercero, establecer la mesa de inversiones de Quito. Nosotros solamente inventariando llegamos a determinar un portafolio de inversiones cercano a los 6.000 millones de dólares para la capital, así que será, digamos, la tercera decisión inmediata que tome para con los actores privados sentarnos y decir, a ver, esto va el actor privado, ok, nosotros facilitamos con los permisos. En esto vamos juntos, ¿bajo qué vía? Alianza público-privada, ok, adelante. Y lo que el municipio deba hacer, que lo haremos desde el primer día. Ahora, en el tema del metro de Quito, tiene que funcionar, el metro tiene que andar, el metro tiene que servir a la ciudad, por toda la inversión que se hizo además y por todo lo que significa. ¿Usted va a cambiar el modelo de gestión del metro, el modelo de operación del metro, o lo va a dejar como está? Yo creo que generar la inseguridad jurídica a este momento a la obra, que tiene que funcionar, sería una barbaridad. Y a mí no me interesa estar peleando con los abogados qué hacer, a mí lo que me interesa es que el metro empiece a transportar pasajeros, eso es lo importante. Ponerle, usted sabe lo que supone esto detrás de Milton, habiendo un consorcio, el tema de que después podamos tener litigio, tratados bilaterales de inversión que se activan, no es mi vía, al menos la que he previsto. Claro que habrá que evidentemente analizar y hacer incluso un proceso serio de fiscalización, pero mi prioridad es no poner, digamos, ¿cómo se llama?, placas. Mi prioridad no es inaugurar paradas, mi prioridad es que el metro empiece a transportar a ciudadanos, a quiteños y a quiteñas, y eso es lo que vamos a hacer. Si el modelo de gestión hay que perfeccionarlo, voy a dejar todo para perfeccionarlo, pero no creo que lo mejor en este momento. De todas maneras, yo no cierro ninguna opción, ¿no? Malo podría ser si me falta algo de información, Milton, pero creo que ponerle inseguridad jurídica a la ciudad sería la última opción. Alcalde, usted había planteado un interesante plan, digamos, para reorganizar las rutas de arriba, las rutas del transporte. Primero va a ver qué es lo que se necesita y a dónde la gente se moviliza más con el metro, para de ahí pensar en una reubicación de frecuencias. Es que, Milton, en términos de modernización del transporte, el metro moderniza las ciudades. Nos puede gustar, no nos puede gustar, pero ya cuando los quiteños entremos a las paradas del metro y veamos que es un sistema moderno, eficiente de transportación, se va a modernizar, digamos, la infraestructura en su conjunto. ¿Va a comprar buses nuevos? Debemos. Además, eléctricos. El fondo, pero ahí lo importante, recuerde usted que habíamos hablado, y por eso es la segunda ordenanza que pondré en discusión. De hecho, ya hay un borrador que debería de ser perfeccionado, pero ahí tenemos la posibilidad de tener un fondo con el cual se puede compensar por kilómetro recorrido más que por pasajero, y ese fondo puede ser efectivamente lo que permita apalancar créditos de parte de los transportistas privados para que pasen paulatinamente su flota a buses eléctricos. Pero decía que el otro, si lo primero es el tren, ¿no es cierto?, para modernizar el sistema de transportación, la otra es la tecnología que tiene tarjeta con la que deberemos pagar. Este tema es fundamental, tal vez no lo vemos en su real dimensión, Milton, pero cuando podamos pagar con esa tarjeta nos va a decir dónde hay más pasajeros, a qué hora hay más pasajeros, y esta es la información que necesitamos para redefinir rutas y frecuencias donde sea necesario. Creo que no va a ser necesario en todo y vamos a tener que hacerlo donde la tarjeta nos diga aquí a esta hora faltan buses, allá habrá que despachar más unidades. ¿Qué va a pasar con el pico y placa, por ejemplo?
Mire, es un tema que creo que primero debemos ponerlo en discusión de la ciudadanía. Yo he empezado a revisar encuestas y creo que pediré que hagamos un buen estudio en el municipio con encuestas, opinión ciudadana, porque siento que la gente se está inclinando a que si el pico y placa ya se da en determinadas horas del día, se amplíe a todo el día. Yo le podía decir, Milton, y me gustaría decirle, tomémonos un cafecito a las 11 del día de mañana. Antes usted y yo sabíamos que a esa hora de alguna manera el tráfico bajaba, hoy no hay hora, Milton. No hay absolutamente hora, ¿no? Para llegar acá, además, porque como no anuncian, como no trabajan en la noche y están haciendo repavimentación, entiendo, de un buen perímetro, está absolutamente colapsada. Usted cuando salga, porque entiendo que se tiene que mover a otro medio, está absolutamente colapsado, va a llegar de alguna manera tarde. No nos anuncian, no dejan habilitado un carril, entonces eso es una barbaridad también que nosotros esperamos cambiarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la revisión técnica vehicular que empieza ya este mes y que fue una pesadilla durante estos últimos años. Primero por la pandemia que no hubo y segundo el año pasado que empezó tarde. Conseguir una cita es realmente conseguir un milagro. Mire, Milton, yo soy partidario de que el Estado cumpla sus responsabilidades esenciales, pero soy partidario de que le demos al sector privado lo que no termina siendo esencial y puede ayudarnos. Y aquí creo que el sector privado tiene la salida. Aquí lo que hay que hacer es esto que de alguna otra manera se llama certificar a certificadores. Si la revisión vehicular es certificar que su carro está bien y tenemos ¿cuántos? 8 o 10 centros, sí, debemos aumentar a 35, 40, 50. Los podrían privatizar, es decir, podría una persona que tenga un taller certificado hacerlo. Exactamente, porque imagínense las concesionarias o imagínense un buen taller. ¿Qué es lo que hace el municipio? Le dice, a ver, usted va a terminar dando un registro de operación a un determinado transporte. Yo necesito que usted cumpla estos requisitos, A, B, C, D, y entonces podemos, el municipio, certificar a los privados que van a dar ese servicio y pasar de 8, 10 a tener 50, 60 en la ciudad. Porque esto nos debería permitir, Milton, que usted, si ya yo puedo certificar a los concesionarios de autos, a los talleres especializados, a quienes tengan el material para hacerlo, entonces vamos a tener más puntos de atención. ¿A qué se dedica el municipio? A exigirle a aquel que va a dar la autorización o el certificado, revisar a él los temas, ¿no es cierto? Pero el otro muy bien podría ya darle al cliente, con lo cual es una especie como de, llámele usted privatización, llámele usted delegación al sector privado. Quedemos en que es un desfogue. Exactamente, pues una palabra, un desfogue con el sector privado para no terminar teniendo pocos centros, sino más bien ampliar la cobertura. Ya tenemos tiempo de conversar más de sus proyectos, de hecho hemos conversado durante toda la campaña, varias ocasiones el alcalde. ¿Le llamó ya el alcalde Guarderas? No me llamó el alcalde Guarderas, no todavía. No. Salvo que ayer que tenían los números que no pude contestar haya sido él, pero no. Y creo que lo debió haber hecho, me parece a mí. Sí, claro, ¿no? O sea, es lo lógico. Sí, debería ser lo lógico. Aunque sea un videíto. Pero, a ver, ya se tomó los 24... Espero que no me mande una placa, ¿no? Que diga, digamos, alguna placa de su reconocimiento para entregarnos a la próxima alcaldía. Le pone encima de la que ya está puesta. Ahora, la transición. Va un periodo de transición hasta el 14 de mayo, y ya se tomó las 24 horas que dijo con su familia, ya se fregó porque ahora hasta el 27. ¿Cómo empezar la transición? Bueno, no tiene una contraparte todavía que haya dicho, felicitaciones, estoy aquí para esperarlo en el municipio. Yo digo, debió haberlo hecho, creo, pero también entenderé que si está esperando la proclamación oficial de resultados, ¿no es cierto? Creo que se lo hará. De mi parte, todo el talante, yo ya estoy, ahora mismo salgo y empiezo las reuniones con el equipo de trabajo para preparar la transición. No va a ser una transición fácil con toda la información que vamos a tener que analizar, pero nosotros trabajaremos sin descanso para que esa transición a la ciudad le sea lo menos estorbosa. Quienes tienen que ponerse de acuerdo somos el que sale y el que entra. La ciudad no debería sentir, ¿no es cierto?, cuál es el cambio, más bien evidentemente las mejoras desde el momento que nosotros tenemos la administración. En el Consejo Metropolitano sí tiene un problema, porque tiene mayoría, pero no mayoría absoluta. 8 concejales hasta aquí. 7 hasta este momento. 7 seguros. Estamos peleando 7 de 21. Un octavo en el sur. ¿Qué va a hacer con eso? Usted sabe que el Consejo es un problema. Sí. Y es un problema, fíjese que nosotros vamos a tener, creo que el problema menor, Milton, tal vez Guayaquil no lo tenga, pero aquí hicieron, y usted lo conoce. Guayaquil no lo tiene, Guayaquil tiene mayoría en la Revolución Ciudadana. ¿No? Ya tiene mayoría, bueno. Sí. Además, permítame ahí felicitarle a todos mis colegas también de la Revolución Ciudadana. Yo creo que haremos un trabajo, porque lo que nos unen desde el Ecuador en este momento, haremos un trabajo excepcional para responder las expectativas ciudadanas. Pero Guayaquil no lo va a tener, el resto va a tener unos problemas tremendos, Milton, porque nosotros al final seremos primera minoría, 8 de 21 tal vez.
pero en algunos otros casos usted va a tener consejos cantonales que tengan uno por cada fuerza política, porque las reformas que se hicieron al Código de la Democracia, con el objetivo de afectarnos a nosotros para que no tengamos mayoría, hoy van a ser un gran problema de gobernabilidad en muchos cantones, y yo creo que cabe que conversemos los cantones, los alcaldes electos, con los asambleístas y con la autoridad electoral para que por fin, Milton, hagamos algunas reformas que funcionen por al menos unos 8 o 10 años en el marco de las elecciones. Le va a tocar pactar. 4 de Yunda, 4 de Izquierda Democrática y el resto. Permítame cambiarle la palabra, que me va a tocar acordar. Yo lo que sí le digo a usted, que también a tono de primicia, pactar nada. Los concejales que serán electos sepan que ni piensen que vamos a repartir el municipio para alcanzar votos, ni piensan que aquí será alcalde, que esta administración zonal puede ser útil para ayudar un voto. No, yo ahí le diré y le pido que me autorice, Milton. Milton, por favor, entrevísteme el día de mañana, porque tengo que anunciarle que hay concejales que le están pidiendo cosas a la ciudad para poder dar votos, porque lo que necesitamos es llegar a consensos, no llegar a chantajes. Y entonces yo les invito a los concejales, primero les felicito y después les invito a que pongamos las 5 prioridades sobre la mesa, definamos mayoría sobre esas 5 prioridades, respetemos nuestras diferencias, yo lo haré evidentemente, pero chantajear para que la ciudad tenga el apoyo a temas importantes, más bien yo de mi parte lo anunciaré a los medios de comunicación, porque creo que es lo que cabe. Gracias, alcalde, y mucha suerte en el manejo de la ciudad. Muchísimas gracias, Milton. Nuevamente a la ciudadanía quiteña, muchas gracias, y tengan claridad de que yo tengo hoy la certeza absoluta de que me debo a toda la ciudad, a todos los sectores, y que mis colores son el azul, rojo y azul de la bandera de Quito. Ya me pusieron la música y ya entendí, tenemos que despedir. 7:04, estamos pasadísimos, pero valió la pena por lo que nos ha dicho el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz Liz. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, ya vienen las noticias de la comunidad. Buen día.